Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. Dice aquí, la verdadera escucha es un don escaso. Y aquí me da varias alternativas de lo que puede estar pasando para que yo no escuche. Y en una de ellas me dice, o puede ser que no te esté escuchando en absoluto, perdida en sus propios pensamientos. Acá un compañero me dio un papel donde aparece la palabra milagros. Aparece la palabra milagro. A ver, pónganse a pensar que ahí, si oigo la palabra milagro y estoy perdido en mis propios pensamientos, estoy buscando en mi archivo y todo, me pierdo la oportunidad de escuchar esto. Un cambio de percepción que permite a una persona experimentar paz y unión donde el conflicto y la separación estuvieron antes. Bueno, ya tenemos de que menos lo que alguien piensa de lo que es un milagro, un cambio en cómo percibo las cosas que me permite experimentar paz y unión donde el conflicto y la separación estuvieron antes. Entonces, esto es lo importante de escuchar, compañeros. A ver si yo les digo la palabra milagro, ¿qué me dirían ustedes al respecto? Alejandro Ismael. Pues yo identifico un milagro con un cambio de personalidad muy profundo en mi ser, que cosas que yo no me podía cuestionar como ciertas enfermedades y compulsión hacia la sustancia o hacia el alcoholismo. Yo ahorita ya no necesito esas sustancias de alcohol. Y en el caso físico se me han ido, por ejemplo, las alergias. Pues yo considero cierto milagro espiritual, esta transformación de personalidad y tal vez ya haber desarrollado otro tipo de células a base de cierto cambio de percepción y en varias facetas, sí. Como por ejemplo bañarme con agua fría, desarrollar otras células. Yo llegué aquí y no se me curaba una alergia, usted fue testigo y ya no la... A ver, hijo, ¿lo que escuchaste ahorita te sirvió de algo? Sí, con el don de la escucha. No, ¿escuchaste lo que dije? Sí. ¿Qué dije de un milagro? Milagro lo asocio, No, ¿qué dije? Por eso, no me estaba, dice, o puede ser que no te esté escuchando en lo absoluto, perdido en sus propios pensamientos. En mi información. ¿Qué fue lo que pasó? Que no estaba haciendo lo suficiente. Que no me escuchaste en lo absoluto. Pero bueno, sí voy a tratar
de enfocar más mi atención en el don de la escucha. No en el don de la escucha, en escuchar, ¿Sí? en no estar perdido en tus propios pensamientos. Te perdiste la oportunidad de tener una idea clara de cómo expresar lo que es un milagro. Yo aquí asocio el milagro de... No, estamos... Sí. No quiero lo que traes en tu mente, quiero que entre a tu mente lo nuevo. De buena voluntad, Padre. Voy a hacer un esfuerzo por concentrarme y aplicar esa escucha. Para lo único que tienes que hacer es dejar de estar en tus pensamientos. De nada, mijo. A ver, ahora otra cuestión que de repente es un condicionamiento muy grande que traemos. Que se convierte en un hecho que nos provoca una emoción molesta. A ver, vamos a escuchar esto. La muerte no es lo contrario de la vida. Yo creo que parte del malestar que nos provoca el hecho de la muerte es pensar que es lo contrario de la vida. La vida no tiene opuesto. Lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. ¿Ah? Si la muerte fuera lo contrario de la vida, cuando nos molesta esto, es porque consideramos que con la muerte se acaba la vida. ¿No? Hay una situación que nosotros debemos manejar para dejar de producir esas emociones y es lo que le llaman la espiritualidad. La espiritualidad no es más que una serie de cosas, entre ellas esto que estoy diciendo aquí. ¿Ah? El nacimiento y la muerte es el principio y el fin de determinada expresión de la vida. De determinada expresión de la vida, no de la vida. Esa vida se seguirá expresando. Del pensamiento del día, desde hace varios días, lo que nos dice pues no concuerda mucho con lo que aquí expresamos. Dice aquí, en el pasado insistimos en consumir a pesar de todas las consecuencias adversas que esto nos ocasionaba. Éramos lo bastante locos para creer que consumir aún podía ser divertido a pesar de lo que había sucedido. ¿Ah? Entonces, fíjense, insistíamos en consumir a pesar de las consecuencias adversas que esto nos ocasionaba. Eso era, sí, ahí sí se manifiesta. Cuando hablemos o mencionemos la palabra locos, compañeros, démosle un significado muy amplio, ¿no? Locos, tal vez el loco está estigmatizado de una forma muy rara, ¿no? Pero estamos hablando de trastornos mentales, ¿no? De un montón de trastornos mentales. Ahí en el DSM-5 viene los trastornos por consumo como un problema. Dice aquí, esos trastornos se llaman por trastornos de personalidad o algo así, pero de nuestra literatura dice, a pesar de las consecuencias, eso no bastaba para que nosotros dejáramos de insistir en consumir. Y no es que insistiéramos en consumir,
es que no podíamos no tener la necesidad de consumir, compañeros. Esto es muy, muy difícil de entender, es distinto a todo lo que se menciona. Dice, éramos lo bastante locos para creer que consumir aún podía ser divertido. No consumíamos porque creyéramos que pudiera ser divertido, compañeros. Consumíamos porque todavía teníamos esa necesidad imperiosa de consumir, ¿no? No por lo que creyéramos. Dice, cuando llegamos aquí con una serie de personas que tienen el mismo problema de salud que nosotros, encontramos muchas personas que como nosotros se habían divertido consumiendo, ¿no? Ya eso no es lo que aquí se maneja, ¿no? No es la obtención de algo bueno, sino la pretendida fuga de vivir determinadas emociones. No es la búsqueda de algo bueno, ¿no? Acá en este terreno hasta la palabra diversión cambia. Hasta la palabra diversión cambia, ¿no? Diversión no tiene el significado que se le da en el mundo condicionado. Luego dice aquí, pero aunque admitían que la sustancia solo había llegado a significar una serie de disgustos, arriba menciona la palabra problemas, acá disgustos, vamos a llamarle consecuencias adversas. Cuando hallamos que esto le había sucedido a muchas otras personas, además de a nosotros mismos, nos dimos cuenta pues de que había otros como nosotros. Aquí dice de que después de todo no éramos unos pájaros raros. He admitido que para mí el consumo ha dejado de ser divertido y aquí dice, y no se ha convertido en un grave trastorno. Acá en los pensamientos de los días anteriores nos decían que querían que el propósito que tienen con estos pensamientos, nos decían que tuviéramos una visión en perspectiva, que viéramos como contrapeso de la necesidad que teníamos de consumir, por lo que pasaba cuando consumíamos, las consecuencias adversas. La segunda de las definiciones que manejamos aquí, aparte de la negación inconsciente para vivir de determinadas emociones, es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Entonces, el problema, o sea, lo que manifiesta la seriedad de nuestra situación en cuanto a ese problema de la situación es que el que yo ya pueda admitir, que ya viéndolo en perspectiva, que para mí el consumo está asociado directamente, voy a quitar lo de la primera parte de la diversión, está asociado directamente a consecuencias adversas, a consecuencias cada vez más adversas de acuerdo a la progresividad de la enfermedad. He aprendido a admitir eso. Vamos a suponer que lo hayamos aprendido a admitir. Aunque lo admitamos, compañeros, el hecho de saber eso no nos va a servir para que eliminemos la necesidad de consumir, compañeros, ¿no? Por eso dice aquí que éramos, acá en el 9 de febrero dice, que éramos lo bastante locos, ¿no? Es a lo que aquí en el libro azul, en el capítulo 3, que es el capítulo de la locura adictiva, en este sentido, aunque la empiezan a esbozar desde capítulos
anteriores, ¿verdad? Le esperaba tal y tal cosa, debería dejar de consumir por esto. Dicen que para nosotros el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Por sí solo, si ese deseo va acompañado del trabajo, y más que del trabajo, de los resultados que yo debo de obtener, compañeros, entonces, pues puede ser un inicio, ¿no? Acá me viene a la mente la tercera tradición. ¿Alguien se acuerda qué dice la tercera tradición? El deseo de dejar de consumir. Y aquí viene algo que dice en otro folleto que se llama Cómo coopera AA con los esfuerzos de la comunidad. Dice, ¿quién puede saber si alguien en lo oculto de su corazón tiene el deseo de dejar de consumir? Aquí viene el dilema. ¿No quiere o no puede? ¿Ah? ¿No quiere o no puede? Eso tú no lo puedes determinar, ¿no? Acá en muchos lugares te dicen, no, pues él no quiere, ya mejor dedicas tus esfuerzos, dirige tus esfuerzos a otra persona, dirige tu trabajo en este sentido a otra persona que quiera. Pero es que no quería o que no podía, compañero. ¿Verdad? Entonces, porque es muy diferente. El más vehemente deseo de dejar de consumir, así, a solas, sin estar acompañado por otras cosas, resulta totalmente infructuoso. Sin lo que ese deseo te debe de proporcionar de energía para cambiar, ¿ah? Para dejar de oponerte, para necesitar. ¿Ah? Porque otra cosa que se nos da mucho es oponernos a esto. Y si hay oposición, es que todavía, pues, la fuerza de la necesidad que tenemos no es tan grande, ¿no? Acá, este programa, o por llamarle así, este camino, estuvo influenciado por una cuestión que se llama el pragmatismo, donde el juicio de valor de una cosa lo da su utilidad. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve estas cuestiones que estamos viendo? No por qué son, no una argumentación conceptual de por qué es esto, sino para qué me sirve, por qué lo necesito tanto. ¿Ah? Es un programa pragmático. El juicio de valor de lo que aquí se da no es los argumentos que podamos manifestar con respecto a lo que se dice, sino la utilidad que obtenemos al poder aplicar y manejar todo esto que aquí se dice. Entonces dice aquí, he aprendido a admitir que el consumo se ha convertido en un grave trastorno, y estoy quitando la parte, ha dejado de ser divertido, ¿no? Acá el otro día les leí la adicción, una enfermedad que proporciona placer a corto plazo y dolor a largo plazo, contra la definición que usamos aquí. Toda adicción empieza con dolor, que es lo que te impulsa a que tu cerebro te mande en un afán de no vivir ese dolor,
pretendiendo que no hay que hay una forma de no vivir ese dolor o cualquier otro tipo de emoción, porque es difícil catalogar todas las emociones que nos llevan a consumir, ¿no? Empieza de ahí es de donde surge la necesidad de depender, de huir, ¿no? de esa negación a vivir algo que nos cuesta trabajo vivir. Entonces, a pesar de las consecuencias adversas, yo no puedo aprovechar mi experiencia para modificar el consumo considerado como un comportamiento, porque el consumo en un adicto no es más que el síntoma de un problema de salud, compañeros, no de un problema de comportamiento. Si gustan compartir, me dicen, Los que no lo entiendan, háblenlo, los que estén en desacuerdo, díganlo. Dice, la cuerda salvavidas, la cuerda de rescate, es la que va del alma a Dios. En un extremo de la cuerda salvavidas se encuentra nuestra confianza y en el otro el poder de Dios. El poder de Dios que responde siempre a nuestra confianza. Eso es lo que damos por hecho. No lo damos por hecho en el sentido de que lo que ocurra o de lo que no ocurra concuerde con lo que mi pensamiento, incapaz de pensar en la interconexión y en la totalidad de las cosas, sino simplemente fragmentar el campo al cual se puede aplicar, me diga, ni en el hecho de que lo que ocurra o no ocurra concuerde con mi voluntad. Entonces aquí me dice, todo esto es metafórico. En el extremo de la cuerda salvavidas se encuentra nuestra confianza. Y en el otro, el poder de Dios, por llamarle Dios, si a alguno de ustedes le estorba la palabra, si alguno de ustedes necesitan otra palabra para que no les estorbe esto, en su poder, en un poder más grande que nosotros, ¿verdad? Entonces, en uno nuestra confianza y en el otro nuestra confianza en eso, en ello, en él. El artículo que utilicemos no importa. Y en el otro, el poder para responder siempre a nuestra confianza. Eso se da por hecho, que Él siempre responde a nuestra confianza. Tú no dices, respondió a mi confianza porque ocurrió esto, o respondió a mi confianza porque no ocurrió esto. Así de fuerte es la confianza que debemos de tener. Dice aquí, esta es una fuerte cuerda salvavidas y ningún alma que esté ligada a Dios mediante ella puede ser abatida. Confiaré en esta cuerda salvavidas y eso permitirá que se elimine el temor. Él me salvará de hacer lo equivocado y de las preocupaciones y disgustos de la situación vital. Aquí utilizan la palabra vida. La palabra vida pudiera ser hasta reemplazo para la palabra Dios. Dice, me salvará de hacer lo equivocado, una reacción inadecuada, quedar a merced de lo que pasa de acuerdo a mi situación vital, lo equivocado y de las preocupaciones y disgustos de la situación vital. Lo buscaré
en solicitud de ayuda y confiaré en su apoyo. ¿Ah? ¿Cómo? Verificando si esa ayuda llega. No, primero que esté la confianza y que esa confianza me dé la seguridad de que llegue, lo que está llegando es su ayuda, y confiaré en su apoyo cuando me halle emocionalmente trastornado, para evitar hallarme emocionalmente trastornado, emovere, perturbado por la emoción que es el reflejo en mi cuerpo de mi pensamiento. Luego, porque ni una falta de confianza o temor me hagan desleal para con él. Acá, por ahí tenemos algo sobre la lealtad, pero aquí la podríamos interpretar para como no actuar de acuerdo a la confianza que tengo en él. Pido poder asirme fuertemente a la cuerda salvavidas de la confianza. Ya no quedo a merced de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí. A ver, mijo. ¿Cuál es la diferencia en que no quiere o no puede? ¿Cuál es la diferencia? Mientras tú no puedas dejar de producir esas emociones, lo sabemos por experiencia, ¿no? Por ejemplo, allá en el grupo, yo me estaba lamentando por el pasado, me la pasaba sufriendo, estaba sin consumir, pero llegó un momento en que operó la ley de la gravedad del dolor. Lo que estaba yo obteniendo no era la eliminación de la causa del consumo, sino solo la abstinencia del consumo. Y de repente, pues, tuve que volver a consumir. Y volver a consumir, y ¿cómo se manifestó lo que los mismos enfermos que yo, cuál fue su actitud, ¿no? ¿Cuál fue su actitud? Muchos llegaron a pensar que yo no quería. Y no podía. No podía no consumir, no es que no quisiera. ¿No? Era un grupo, pues en aquellos tiempos un poco todavía nutrido, y había mucha gente que me había recibido, los viejos, ¿no? Para mí todos ellos tienen rostro, tienen experiencias que convivimos y todo, están conmigo, pues, todos ellos, pero también estaban todos aquellos a los que yo había recibido, que habían llegado, ¿no? Y la reacción de unos y de otros fue completamente opuesta, ¿no? O sea, los que siempre me apoyaron fueron aquellos a los que yo había apoyado. Los que ya se desesperaron, porque el tiempo hace, compañeros, que nosotros olvidemos nuestra situación. El tiempo que lleva ya uno sin consumir, de repente hace que olvidemos nuestra situación, ¿verdad? Que olvidemos ese no poder, ¿no? Y lo reducen otra vez a decir, ese no quiere. Y el no querer. El no querer dejar de consumir es el todavía no haberse dado cuenta de nada de esto, el todavía no tener una suficiente acumulación de las consecuencias adversas, el no tener todavía un suficiente choque de tu vida, de tu situación vital,
con la progresividad de la enfermedad. El no ver que esto, el creer que todavía hay algo bueno ahí. Acá nosotros decimos que necesitamos entender que no nos quieren quitar nada bueno. O sea, no los tratamos de convencer de que dejen algo que era muy bueno, ¿no? Hay muchas veces que no se puede dar uno cuenta, porque pues, aquí ya vemos toda clase de casos, ¿no? La pregunta que trae el capítulo 11, ¿no? Es una pregunta un poco rara. Dice aquí en el capítulo 11, dice, sí estoy dispuesto, pero se me va a condenar a una vida en la que seré estúpido, aburrido y malhumorado. O sea, ¿cuál era la forma de no ser estúpido, aburrido y malhumorado? ¿Ah? Dividir a la gente en dos, dividir al universo de la población en dos clases: los que consumen y los que no consumen. Puta, los que no consumen, pues se están perdiendo de lo que es la vida, ¿no? Y esa consideración, acuérdense que el consumo de un adicto no tiene nada que ver con el consumo de un no adicto, ¿no? Por ejemplo, los que son sibaritas, güey, ¿no? Acá teníamos un caso que era sibarita y pues como una buena comida, sin algún buen aperitivo, sin algún buen digestivo. Eso es para el que no es adicto, compadre. Para el que es adicto, ¿cuál aperitivo, ni cuál digestivo, ni cuál? No necesita ni hielo, ni vaso, ni nada, ¿no, hijo? Entonces, es darnos cuenta de eso. Y lo malo es que el rescatador tiene que ir actuando para que nos demos cuenta. Esta enfermedad es incapacitante, compañeros. Le cierra la puerta a muchas posibilidades, a muchas oportunidades, según el condicionamiento. Según esto, nos abre la puerta a algo que de otra manera no se hubiera dado, ¿no? Estaba yo viendo, por ejemplo, que el bambú se tarda no sé cuánto tiempo en echar raíces, pero crece en unos cuantos días, alcanza una gran altura en metros. ¿Ah? Por ahí había un poema: lo que algo tiene de florido encuentra su origen en lo que tiene sepultado. Entender para qué hemos vivido lo que hemos vivido. Para ver la vida, para vivir la vida de una forma completamente diferente. Es algo que es una puerta de entrada para nosotros, una puerta necesaria por la cual debemos entrar. Esa puerta de entrada es la salida de nuestra situación, necesaria para nosotros, que para muchos si ya fuera no será necesaria, compañeros, pero no obtendrán lo que aquí podemos obtener. Si gustan compartir, me dicen, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién, hijo? Ah. Mi nombre es Carlos Alcohólico, ahorita estaba pensando en la acumulación de la fuerza necesaria para el cambio. Entonces estaba pensando en cómo se elimina este tipo de culpas, se puede decir, ¿no? Porque en algún momento yo sentía que la acumulación de todo lo que me había pasado era malo. Entonces, si ahora lo transformo en esa fuerza que me impulsa para poder cambiar mi pensamiento, de ver la vida de diferente manera, es lo mejor que pudo haber pasado, siempre y cuando haya un cansancio y una necesidad. Entonces,
Cuando yo empiezo a pensar de esta nueva manera, se elimina por sí sola ciertas cosas. Puede ser culpa, puede ser remordimiento, frustración y puedo hacer una gran lista. Entonces, transformar este pensamiento de la fuerza necesaria puede ser del dolor o puede ser si le quito esa palabra dolor y le pongo crecimiento, es algo muy diferente. Porque si yo me quedo estancado, puede llegar hasta el pensamiento de como tú iniciabas, que me puede seguir dando como un servicio, ¿no? Como algo que todavía puede Luis Carlos seguir haciendo en el consumo. Entonces, para mí es importante, ¿por qué? Porque si hay esta transformación de toda la acumulación que se creyó que fue inútil, mejor la convierte en constructiva, pues va a ser algo que me va a impulsar, ¿no? Me va a impulsar hacia adelante, hacia un crecimiento. Entonces, de la vida, ya no la voy a ver así como que me está pesando, como que, ¿por qué me pasó esto? Tú decías algo muy importante, ya no por qué, sino para qué, ¿no? Entonces, pues son palabras aparentemente que no tienen mucho significado, pero sí tienen un montón de significado. Pero el significado se lo encuentras al vivirlo, mijo. Al darse cuenta, ¿no? Al darse cuenta. Si te das cuenta de lo que estás obteniendo, hijo, pues yo creo que no pierdes ni el tiempo en preguntarte para qué. Digo, ¿por qué? ¿No? Pero si no te das cuenta, si te sigues preguntando por qué, estás atorado y se te va a tener que repetir la lección hasta que la aprendas, ¿no, hijo? Y entonces aquí es donde operan cosas que ya damos como ciertas, que siempre ocurre lo correcto, que inevitablemente todos estamos siendo encaminados a un camino de crecimiento. Inevitablemente todos. Eso no depende de nosotros. Ahora cada quien tendrá su propio camino. Sí, bueno, fíjate que ahorita estaba bien analizando, tú iniciaste hablando de los milagros. ¿De quién, hijo? De los milagros. Y yo todos los días los veo y los siento. Porque yo siento que soy parte de los milagros. Y ahorita estaba reflexionando y en poquito tiempo que yo llevo aquí, porque es muy poquito tiempo, yo he podido, por la gracia de Dios, alcanzar un estado completamente diferente. Pero así como están los milagros, también está la parte opuesta, que es mi enfermedad. ¿Qué es qué? Mi enfermedad. Ajá. Pero también la alcanzo a ver, la alcanzo a detectar. Cómo sigo juzgando, cómo sigo queriendo tener la razón, cómo sigo siendo perdónico, todo esto. Y créeme yo que todo lo que tú comentas a través de tus preguntas, yo estoy muy de acuerdo, cosa que antes estaba en desacuerdo, y veo esa transformación, veo ese cambio, y por ejemplo, yo comparto mucho que cuando yo estoy en un estado de confianza, me siento muy diferente. Yo no sé qué va a suceder al rato, pero sé que es algo conveniente. Sí. Estoy en espera de eso, y aprendiendo a sobrellevarlo, a vivirlo. Y sé que esto yo es un aprendizaje y que tengo que estar practicando para que no se repita nuevamente lo que se ha repetido durante muchos años. Sí. Que me ha causado el tropezarme, caerme y el tenerme que volver a levantar. Y yo ya estoy cansado de eso, pero ¿cuántas veces no lo digo? Ya no quiero que se repita. Sí, hijo, mira.
son como cosas que establecemos de antemano y se dan por ciertas. Y mientras el vivir eso no nos lleve a algo contrario a lo que sino al revés, a verificar lo que estamos dando por hecho de antemano, el camino es correcto. Eso yo lo recuerdo con un desarrollo de algunas ciencias y todo que le llaman desarrollo axiomático. Hay cosas que tú das por ciertas y vas desarrollando en eso, y si no encuentras desarrollando lógicamente, en este caso vivencialmente, aquello que diste por cierto, si no encuentras ninguna contradicción, quiere decir que lo que estableciste como cierto era verdadero. Entonces ahorita dijo Luis Carlos, todo suceso es una ayuda. Siempre ocurre lo correcto para el todo. Siempre ha ocurrido lo correcto para nosotros, ¿no? Tú vives en base en eso y vivencialmente vas verificando la utilidad, o sea, el camino que te lleva por ahí. Y para nosotros hay una forma muy fácil de verificarla. Aquí dice, yo soy un milagro. Y aquí trae un parrafito de cuál es la salida que viene acá en un capítulo del libro. No recuerdo si es el capítulo 2 o el 1. Acá dice, el hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido, ahí le ponen un nombre, un nombre y aparte le añaden profundas y efectivas, o sea que sirven para lo que deben de servir. Que estos cambios, esto que hemos vivido, han cambiado grandemente, gigantescamente, toda nuestra actitud hacia la vida, hacia el todo, incluyendo la situación vital, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que hemos tomado conciencia que Él está en nosotros en una forma ciertamente milagrosa y que ha empezado a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer solos, ¿no? Y aquí la forma más directa es lo que no podíamos hacer solos era no consumir. Sin Él no lo vamos a poder lograr. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador, así le llaman, ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas de una forma ciertamente milagrosa, ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos. Y aquí me dice, esta es en verdad una realidad de mi vida de hoy y un auténtico milagro. Yo siempre creía en Dios, pero nunca pude aplicar significativamente esa creencia a mi vida. No llegó al grado de confianza que debe de llegar. Hoy yo confío en Él. Sé que dependo de Él. Y eso es lo que me hace más independiente de todo lo demás. Como yo lo concibo, la palabra concebir, por ahí lleva algo de conceptualizar, pero también lleva algo de dar vida. Hoy, debido a eso, estoy sin consumir. ¿Debido a qué? A que confío en Él y a que acepto sin rebeldía, resistencia ni conflicto que lo que vivo es lo que Él designa que yo viva. Sí, Pablo. No, no sé, ahorita lo que acabas de decir,
cierto, ¿no? No sé, ahorita con lo que me pasó del infarto, ¿no? Fíjate que tuve, ¿no? Estos días yo te explico en el historia y todo eso, como una, no fue queja ni nada, ¿no? Como que no me afectó, ¿no? En ese sentido, sino que lo agradecí, ¿no? O sea, como que se lo agradecí a Dios porque, pues, bueno, toda mi familia de herencia la ha tenido, ¿no? Por parte de mi mamá, ¿no? Y es algo muy hereditario, ¿no? Y entonces, pues a mi mamá lo fue más fuerte, me tuvieron que meter un catéter, mi mamá pasó por 2 operaciones, ¿no? Todo eso. Y sin embargo, lo que me pasó a mí, ¿no? Yo creo que lo agradezco porque pude detectar, ¿no? O sea, a tiempo de que pues, también heredé el mismo problema, ¿no? Pero detectarlo justo a tiempo para poder cuidarme, ¿no? Y poder tener conciencia, ¿no? De lo que me estaba sucediendo y yo doy gracias a Dios porque me sucedió de una manera que de la mejor manera que me hubiera pasado, ¿no? Entonces, al contrario de verlo como un impedimento, como que me ha servido como para revalorar mi vida y tomar más en serio como la parte de tener una mejor disciplina, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y no sé, es muy raro, ¿no? Por ejemplo, me sucedió que cuando llegué, ¿no? Del doctor y todo eso, pues me limpiaron un cuarto, ¿no? Y entonces abrieron las ventanas y todo, ¿no? De repente mi primera reacción cuando veo el techo está lleno de moscas por todos lados, ¿no? Entonces como me entró una reacción así de la chingada, ¿por qué dejarlo? En vez de agradecerlo, ¿no? Pero después me cambió así, luego dije, oye cabrón, ¿estás mal, no? Mejor agradece, tu cuarto está limpio, ¿no? Ya las cosas se van mañana, no hay pedo, ¿no? Y por todo lo que me ha pasado, ¿no? Y digo, pues debo estar agradecido, ¿no? Por Dios, ¿no? Ya como que se me pasó y al contrario, ¿no? Como que empiezo a ver la vida de otra manera, ¿no? Me ayudó a cambiar otra vez mi perspectiva sobre la vida y es lo mismo con la enfermedad, ¿no? Que gracias a todo lo que me ha pasado en mi pasado y gracias a todo ese sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es por algo, pero a veces lo catalogo como malo, ¿no? Cuando no debe de ser así, ¿no? Sino que todo lo que sucede es algo bueno que no lo pueda a veces llover, ¿no? O sea, es lo correcto, lo que debe de suceder. Y porque así está escrito, ¿no? Así, yo sí creo que tenemos un destino, ¿no? Que todo sucede por una razón, ¿no? No creo que todo suceda al azar, no. Todo tiene una razón de ser, ¿no? Cada vez lo creo más, ¿no? Cada vez lo creo más, ¿no? De que todo lo que tuvo que suceder en mi vida es para estar en este momento, exactamente en este punto, escuchando lo que debo de escuchar y sentirme como me estoy sintiendo ahorita, ¿no? Tranquilo, en paz, ¿no? Y no
no sé, como que este evento me ha cambiado, ¿no? Esa forma de ver, ¿no? No sé si tengo todavía reservas o lo que le llaman, ¿no? No lo puedo saber, ¿no? Pero el día de hoy, pues, ya mejor me concentro en el día de hoy y digo, pues, si fuera mañana ya me paré, porque si fuera mañana no sé si volviera a tomar o no volviera a tomar, o me da un infarto, ¿no? O a lo mejor, no sé, el dejar de fumar, ¿no? El dejar de fumar, no sé si puedo, ¿no? Pero ahorita eso como que ya no digo, pues es un factor que ahorita no me debe importar, ¿no? Más bien es el ahorita, ¿no? O sea, el momento, ¿no? Entonces como que me ha cambiado mucho mi perspectiva en ese aspecto, ¿no? O sea, yo creo que lo que me sucedió me ha ayudado más que perjudicado. Sí. Más que perjudicado. Sí. Aquí viene con eso, me recuerda aquello de buena suerte, mala suerte, o buenas noticias o malas noticias, ¿no? Ahora, eso se extiende hasta si lo que hubiera sucedido hubiera sido distinto, ¿no? No hubiera sido tan leve o cualquier cosa. Y otra cosa que hay que notar es cómo nos oponemos, cómo jala más nuestra atención, por lo que me dices que de las moscas, ¿no, mijo? ¿Cómo notaste esa incomodidad y cómo no notaste la comodidad de que hubiera un poco de orden y de cuestiones ahí, ¿no, hijo? ¿Cómo estamos condicionados por nosotros mismos, ¿no? O sea, esa es la dificultad que tenemos para vencer todo esto. Sí. Yo estaba viendo, escuchando a Pablo, y por ejemplo, en algún momento mi mente vivió ciertos patrones de conducta, ¿no? Entonces, en primera, ¿cómo te diría? El primer mensaje que manda a mi mente es lo que ya conoce, ¿no? Por ejemplo, pedir en contra. Yo así lo veo, es algo muy personal. Y mi mente, como ya tiene registrado ese pensamiento, puede ser la resistencia, puede ser el sufrimiento, puede ser la negación. Entonces, cuando mi mente ha vivido de esa manera, lo único que conoce es eso. Entonces, ¿qué tan cierto es cuando tú nos dices habilitar nuevas cosas y nuevos pensamientos, ¿no? Entonces, lo que decía ahorita Pablo, igual de ver lo malo, como mucho tiempo lo he visto, mejor ahora veo lo bueno. ¿Y por qué para mí debe de ser algo continuo? Porque me produce una salud mental, ¿no? Entonces, pues yo siento que eso es, pues es ir habilitando, ¿no? Ir vaciándome todo eso de mi mente y poniendo cosas positivas. Por eso quería, si me vino a mi mente. Sí, mijo. A ver, aquí hay algo parecido que dice, mijo. Por lo que decía Pablo de fijarnos en el ahora, ¿no? Dice, esté alerta. Si hay conciencia en usted, podrá reconocer la voz de su cabeza como lo que es, un pensamiento viejo, condicionado por el pasado, repetitivo, ¿no? Todo eso va a ser repetitivo. Si hay conciencia en usted, no necesita ya creer en cada pensamiento que tenga, es un pensamiento viejo nada más. Conciencia significa presencia, y presencia y solo la presencia puede disolver el pasado inconsciente en usted. Ahorita una de las lecturas nos va a hablar del doctor Hyde, del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Dice, entonces, otra vez, algo en lo que insistimos mucho, en estar en el presente, ¿no? En estar en el presente, y en esa resistencia que viene, pues, del pensamiento
Satori, lo que en el Zen se llama Satori, es un momento de presencia, un breve salir de la voz de su cabeza, de los procesos de pensamiento y de su reflejo en el cuerpo como emoción. Es el surgimiento de un espacio interior donde antes había el barullo del pensamiento y el torbellino de la emoción. Entonces se va conjugando todo. Todos estos son los principios que tenemos que practicar, ¿no? Una y otra vez. Dice, ¿es la vida mi amiga o mi enemiga? Yo le doy la bienvenida. Al principio me cuesta trabajo. Dice, venga vestida como venga vestida. Piense yo lo que piense de lo que está ocurriendo. Yo le doy la bienvenida una y otra vez hasta hacer de esto un hábito. Al principio me costará más trabajo, ¿no? Porque es muy importante cómo viene vestida, o sea, lo que pienso de ella. Pero los resultados es que la vida responde amistosamente, ¿no, hijo? La decisión de si es tu amiga o tu enemiga es tuya. Ella ya decidió que es tu amiga. Ahora falta que tú decidas que así es, ¿no? Por ahí tenemos otra lectura. ¿Tú eres tu verdugo o tu salvador? Ahorita me habló un compañero que anduvo en esto, pero que no alcanza todavía a vivirlo, ¿no, hijo? Que todavía no alcanza a vivirlo. Y le digo eso de que él decida estar bien, ¿no? De que alcancemos esa libertad. Bueno, entonces ahora acá decía otra forma de verlo del milagro. El milagro para nosotros. Confío en Él, acepto que dependo de Él y debido a eso no está el síntoma de la enfermedad. Confío en Él, acepto que dependo de Él y debido a eso no está el síntoma. Es otra. El síntoma, y debido a eso estoy sobrio, dice, ¿no? Debido a eso no se presenta el síntoma. Se está eliminando la causa. ¿Cómo se está eliminando la causa? Con la confianza que tengo en Él y con la aceptación de lo que es. Así se está eliminando la causa. Ahorita hablaba de sufrimiento. Resistirte a lo que es, en primer lugar, es locura y es lo que origina el sufrimiento. Ahora, ¿el sufrimiento es necesario? Es necesario para que te des cuenta de que no es necesario y puedas acceder a liberarte de él, porque venimos de un mundo condicionado en donde, como viene la vida vestida, nos mueve y nos mete al torbellino ese de la emoción. Olvídate tú del barullo del pensamiento, hijo, el torbellino de la emoción. Cuando una emoción te agarra, hace lo que quiere contigo, te zarandea, güey, ¿no? Te zarandea. Antes aquí te paraliza, cabrón. Antes aquí, pues cuando una emoción te agarraba, te puedes ver tú frente a un espejo y ves tú cómo te deformas, hijo, ¿no? Bueno, ahora la de hoy dice, captar el aspecto espiritual. Bueno, antes de ese que es del 9, ¿cómo convencer al señor Hyde? Aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría siga eludiéndonos, y este es el punto al que hemos llegado tantos veteranos de AA, para que vean que no es el no consumo lo que dice. Aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría sigan eludiéndonos, y este es el punto al que hemos llegado tantos veteranos de AA. Que no es el tiempo que lleves sin consumir, ¿no, hijo? Y es lo que manifiestan aquí los compañeros que vienen de los grupos y en otros grupos, ¿no? Aquí el no consumo es una de
debe ser un producto de lo que obtengamos. No van nuestros esfuerzos dirigidos a eso, sino a eliminar la causa. Y aquí dice, la causa es que la paz y la tranquilidad siguen eludiéndonos, estamos sin consumir, pero todavía estamos mal. Dice, y este es el punto en que hemos llegado tantos veteranos. ¿Cómo se puede armonizar nuestro inconsciente? El otro día veíamos en un porcentaje que de lo que nos mueve, el 95% es inconsciente. No te das cuenta, ¿no? Te dicen, ¿cómo se puede armonizar nuestro inconsciente de donde surgen todavía tantos de nuestros temores, obsesiones y falsas aspiraciones con lo que realmente creemos, sabemos y queremos? Nuestra principal tarea es cómo convencer a nuestro mudo, rabioso y oculto señor Hyde, Mr. Hyde, ¿no? Ahora ese librito del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un librito así chiquito y es una metáfora de la naturaleza humana. No se refiere al adicto para nada, no se refiere a todos en general. Dice, la asistencia frecuente a las reuniones, el servir y ayudar a otros es la receta que han probado y que les ha resultado eficaz. Dice, cuando me desvío de estos principios, brotan de nuevo mis costumbres del pasado y reaparece mi viejo ser con todos sus temores y defectos. Lo que alguien decía Benjamín ahorita, que no hay que dejar de trabajar en esto, ¿no? Aquí estamos agarrando un poco de forma, hijo. Si nos salimos de esto, nos volvemos a hacer como si estuviéramos aquí en refrigeración y nos salimos allá y nos volvemos a derretir y perdemos toda la forma que estamos agarrando, ¿no? Dice, lo primero que resurge en un adicto, pues ya saben lo que es, dice aquí, cuando me desvío de estos principios, brotan de nuevo mis costumbres y reaparece mi viejo ser con todos sus temores y defectos. La meta final de todos los practicantes, ya no digamos los miembros de acá, los practicantes de esto, ¿no? Aquellos que queremos hacer de esto un hábito, ¿verdad? Tomar cosas como cierta, verificar el resultado, etcétera, es la remisión permanente del síntoma lograda un día a la vez, ¿no? La remisión permanente, pero ya sabemos que eso se logra. Para que sea permanente tienes que lograr hoy la de hoy y mañana la de mañana, ¿no? Lograda un día a la vez, ¿no? Es lo que nos decía el día de ayer. Captar el aspecto espiritual. Con mucha frecuencia sentados en las reuniones oímos decir al que habla, pero yo no he captado todavía el aspecto espiritual. Antes de decirlo había descrito un milagro de transformación que le había sucedido a él, no solamente su liberación del consumo, sino también un cambio completo en su total actitud respecto a la vida y a la manera de vivirla. Aquí lo que buscamos es un cambio en nuestra manera de vivir la vida, no un cambio en lo que vamos a vivir, eso no depende de nosotros, un cambio en la manera de vivirlo. A casi todos los presentes les resultó evidente que él ha recibido un gran regalo. Dice aquí, había descrito un milagro de transformación que le había sucedido a él, no solamente en cuanto a su liberación del consumo, sino como lo que lo hacía posible, un cambio completo en su total actitud respecto a la vida y a la manera de vivirla. A casi todos los presentes les resulta evidente que él ha recibido un gran regalo, aunque parece no saberlo aún. Bien sabemos que este individuo nos dirá dentro de 6 meses o un año que ha encontrado, que se dará cuenta de que lo que encontró es la confianza en él. La confianza, mija. Pero la confianza es confianza. No confianza depende de qué.
Y aquí nos manda la página 275. Aquí nos hablan de los cambios, esos de las transformaciones que se den en nosotros. Le llaman ellos experiencias o despertares. Me dice que no, lo que ya hemos visto, que la mayoría no es de esa forma repentina, ¿no? Sino de lo que llaman variedad educacional. Este cuate nos narra acá, porque esto lo escribió Bill, yo creo, en 1934, una experiencia mística o iluminación. Pero ese no fue el cambio que él experimentó, compañeros. El cambio que no fue el que se dio no fue ese cambio repentino. Él lo que adquirió fue ese cambio gradual también, aunque haya habido ahí alguna señal rara, ¿no? Algún cortocircuito o algo así. Dice, pero ahora al recordar este tremendo acontecimiento solo puedo sentir una especial gratitud. Ahora parece estar claro que las únicas características especiales de mi experiencia fueron lo de súbito de ella y la convicción inmediata y abrumadora que me produjo. Pero estoy seguro de que en todos los otros aspectos mi propia experiencia no era diferente en absoluto de la experimentada por cualquier otro miembro. Dice, con muchas frecuencias sentados en las reuniones oímos decir al que habla, yo no he captado todavía el aspecto espiritual. Antes de decirlo, ha descrito, ha compartido un milagro de transformación de cómo era y cómo es ahora, que le ha sucedido a él, no solamente, sino como ese cambio, sino como resultado de ese cambio, su liberación del consumo, como resultado de un cambio completo de su total actitud respecto a la vida y a la manera de vivirla. Todavía no lo asocia con ese nombrecito del lado espiritual. Dicen, y los que lo escuchan, les resulta evidente que ha recibido un gran regalo y que este regalo está fuera de toda proporción con todo lo que se puede esperar de tu mera participación. O sea, aquí elimina el hecho de que sea un logro tuyo, ¿no? Es un regalo, es algo que se te da. De la mera participación como la admisión y la práctica. Así que la admisión y la práctica, acá nos dice, no, en la parte siguiente, en la parte anterior, dice, la asistencia frecuente y el servir a otros es la receta que muchos han provocado que les ha resultado eficaz, ¿verdad? Para encontrar la paz y alegría que seguían eludiéndonos, ¿no? Para no estar solamente sin la presencia del síntoma, para eliminar la causa, ¿no? Acá, más atrás de esto, nos dice, la verdadera humildad y la mente libre de prejuicios, libre de decir algo sin tener el conocimiento de los hechos, pueden conducirnos a la confianza. Y no sabemos por qué, pero cada reunión es una seguridad, por ahí decía, es una garantía de que nos devolverá, aquí dice la cordura, ¿no? El sano juicio, acuérdense que viene de la traducción de sanity, que es cordura, y cordura con respecto a una locura específica, la de consumir de nuevo
la primera. Si confiamos en Él. ¿Cuál es la forma de no consumir la primera? Confiar en Él independientemente de lo que vivamos. De esa forma no se produce la emoción que nos neguemos a vivir. Y aquí nos dice, una experiencia espiritual, un cambio de estos, puede ser la realización de que una vida que en el pasado parecía vacía y desprovista de significado, es ahora alegre y completa. Hoy, en mi vida, la oración y la meditación diaria, aparejada con otros principios, me han traído paz interior y un sentimiento de pertenencia que me faltaba cuando estaba consumiendo. ¿Ah? La falta de esto era la causa del consumo, ¿no? El milagro con lo que empezamos la junta. Una percepción que permite a una persona experimentar paz y unión donde el conflicto y la separación estuvieron antes. Padrino, Hey. o sea que la causa de que se presentara el síntoma era la falta de humildad, la falta quizás de poder tener un mapa para poder llegar a un territorio y saber que siempre No, estaba en mi vida. Era la percepción de la vida, cómo la percibíamos. Porque no estaba aquello que el día de hoy se me da, que el día de hoy se me explica, que el día de hoy me dicen, nunca has sido tú, siempre ha habido alguien que dirige tu vida, siempre has tenido un patrón, tú eres su agente y todo lo que me dice la literatura. Sí. Pero, y en eso que decías de la... Pero ahí nos vamos acá, mijo. Espérate. Porque si se te dice todo eso y en ti todavía genera rebeldía, resistencia o conflicto, entonces ahí hay problema, mijo. Acá tenemos en el 124. Libertad de selección. Al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. No es que escogiéramos indebidamente, estábamos forzados a eso. Cuando escogimos porque teníamos que hacerlo, nos vimos obligados, ¿verdad? Nos vimos obligados a hacerlo, no. Aquí decimos que por nuestra voluntad, ¿no? Pero al principio no estaba en nuestra voluntad, ¿no? Obligados, escapando de lo que estábamos viviendo, ¿no? Porque teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre. Pero esto nos inició en la dirección acertada. Cuando ya escogimos porque nos convenía, cuando nos damos cuenta que esto nos conviene, empezamos a mejorar. Estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, ¿no? Entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta, que hasta donde llega es aceptar lo que Él designa. La libertad perfecta bajo la voluntad de Dios, ¿no? Y acuérdense que yo para Dios no utilizo la palabra voluntad, ¿no? Oye, padrino, otra cosa. Ahorita estaba escuchando esa parte de, para una locura en específico, de no llevarme la primera copa a la boca. Esa locura en específico, y el día de hoy, a través de lo que nos has leído y lo que nos compartes, creo yo que tiene, yo en lo personal, yo sé que es esa, pero yo creo que también de la mano tienen que ir otros estados disfuncionales de comportamiento y de creencia de lo que es la vida, ¿no? No solamente a verla mal, sino por ejemplo esos condicionamientos internos y externos que yo traigo, que me hicieron pensar y creer y sin culpar a nadie, que así eran, me conducí por ellos, y esa parte también ha sido algo que me ha obstruido, ¿no? Entonces,
creo yo que ese resultado obtener de que me podría devolver el sano juicio, también tiene que venir respaldado de esa actitud al cambio, ¿no? Sí, no nos devuelve la cordura entregándonos algo ni nada, no. Sino eliminando la causa que nos llevaba a la locura de volver a consumir a pesar de las consecuencias adversas. Ahí es donde está el milagro. Ahí es donde se nos devuelve la cordura, mijo. Pero es con respecto a esa locura, ¿no? En otro lado, en alguna lectura que leí hace poquitos días, hablaban de la sobriedad, refiriéndose al no consumo, y por otro lado hablaban de la sobriedad emocional. En muchas partes hablan del sano juicio, y quieren extender esto del sano juicio quitándole lo que en realidad se refiere a cordura con respecto a la locura específica, a una forma juiciosa de actuar y de comportarte en todo eso, ¿no? Eso poco a poco lo irás habilitando, ¿no? Pero lo que es indispensable es no volver a cometer la locura de consumir la primera dosis, ¿no, hijo? Bueno, entonces dice acá, una experiencia espiritual, una transformación como la que necesitamos, puede ser la realización de que una vida que en el pasado parecía vacía y desprovista de significado, es ahora alegre y completa. ¿No? Falta de significado, ¿no? ¿Cuál era el significado? Hoy en mi vida me han traído paz interior y un sentimiento de pertenencia, algo que no había. Y era la causa, ¿no? ¿Quién va a considerar valioso la paz interior, la tranquilidad, la serenidad? No, allá en el mundo condicionado esos no son valores, ¿no? Y acá pues de estar en paz hasta nos asustamos, ¿no? Allá no son valores, adictos a la adrenalina como nosotros, puta. Estar en paz, estar tranquilo. No, lo valioso es lo que se cuantifica en grandes cantidades. ¿No? Bueno, y ahora vamos con el tercero de estos, que es Bueno, aquí en los días anteriores hay algo interesante. Yo solo no puedo, nosotros sí, ¿no? Eso, lo que cuando se habla del crecimiento espiritual se ve como requisitos de ayuda, es una comunidad práctica espiritual, ¿no? Yo solo no puedo, nosotros sí. En los enunciados del camino que aquí se nos sugiere, siempre está en plural, ¿verdad? Siempre está en plural. Admitimos, llegamos, etcétera. Yo solo no puedo, nosotros sí. Y llevarlo de aquí en adelante, tú decías eso, la sobriedad permanente, trabajada día por día. Pero yo solo no puedo. Pero ¿qué pasa cuando salimos de aquí, compañeros? ¿O qué pasa cuando creo que allá, por allá, yo solo voy a poder? Y la resistencia al cambio que tenemos, compañeros, la resistencia al cambio que tenemos. Eso es lo que tenemos que observar en nosotros. ¿Ah? Aquí no es una reunión donde venimos a hablar de lo que no nos cuesta trabajo. Venimos a hablar de lo que nos cuesta trabajo. Dice aquí, yo solo no puedo, nosotros sí. Esto no es una prueba, esto también. Luego aquí, la autoaceptación. Muchos de nosotros, desde nuestros primeros recuerdos, de no haber estado integrados nunca. Por muy grande que fuera la reunión, siempre nos sentíamos separados
Otra vez regreso a la definición de milagros. Una percepción de... Una percepción donde ya no está la separación. Dicen, nos costaba encajar. Ocultábamos el dolor de nuestro aislamiento con una actitud desafiante. ¿No me necesitan? Yo tampoco necesito a nadie. ¿Cuál era la consecuencia de eso? Aquí dice, tengo mis drogas y puedo cuidarme solo de metérmelas todas, no hay pedo. Cuanto más avanzaba nuestra adicción, y acuérdense que la adicción no es el consumo, más altos eran los muros que levantábamos a nuestro alrededor. Los muros empiezan a caer cuando comenzamos a descubrir que nos aceptan. Con la aceptación de los demás, empezamos a aprender el importante principio de la autoaceptación. Cuando comenzamos a aceptarnos a nosotros mismos, permitimos a los demás que formen parte de nuestra vida sin miedo al rechazo. Me aceptan, encajo. Hoy me siento a salvo si dejo que los demás entren a mi vida, ¿no? Nosotros, compañeros, hubiéramos querido llevar la vida como un torero que después de una buena faena hace el paseillo triunfal sin ver a nadie y sin... ¿verdad? Así hubiéramos querido llevar la vida. No que así hubiéramos querido. Así estaba en nuestra constitución. Esa era parte de nuestra enfermedad. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Luis. Yo sí ya expreso lo que no puedo, ¿no? Y lo hago porque muchas veces me he encontrado hablando de cosas que no siento, y eso no me ha perjudicado, pues no la remisión. Yo creo que eso es parte del regalo, ¿no? Del primer regalo. Pero realmente no ha habido esa constante mantenimiento que necesito, y yo no sé si hay algo contrario a la espiritualidad, la otra parte, ¿no? Sea el materialismo, no sé cuál sea. El condicionamiento. El condicionamiento, ¿no? Entonces, yo vengo tan arraigado de ese problema mental o trastorno, hablabas ahorita, ¿no? No. El condicionamiento no es el problema mental, mijo. No. Eso lo traemos todos. La programación. La programación, ¿no? Ese es un obstáculo a nuestro crecimiento, proporcionado por la sociedad. Ahí cuando hablan de crecimiento espiritual, dicen que una comunidad práctica es una ayuda. Sí. Y que un obstáculo es la sociedad convencional, la que vive bajo el condicionamiento. Tú cuando sales allá, tienes que llevar tal fuerza para no caer en sus redes, hijo. Pero es muy difícil. Pero es lo que necesitamos. Hasta en los mismos, ya no le vamos a llamar grupos, tú empiezas a hablar de estos temas y chinga, te ataca. Ahorita hablabas tú de que cuando recaes, ¿no? La gente que te apoyaba ya no te apoya, o sea, te ven como... Yo ya lo he platicado contigo, ¿no? De las semanas, y lo platicaba Pablo el otro día, de empiezas tu cero y te valió, y etcétera, ¿no? Entonces, hoy yo sí pregunto, porque el 97% del condicionamiento está en mí. Entonces, hablar hoy o hablarles hoy a los que, como dice ahí la lectura, donde puedo ser yo, de cosas que todavía no practico,
que todavía no siento, pues es no es real, pues. Entonces, hay una resistencia, ¿no? O sea, son 40 años de ser lo mismo, ¿entiendes? De condicionamiento. De condicionamiento. Y es como, yo me imagino un corredor, un atleta, no sé, que se dedican pues toda su vida a hacer, por poner un ejemplo, así una metáfora, no sé, ¿no? Trae ese condicionamiento y ahora páralo, ¿no? Y tú dices, el rescatador te inmoviliza, pues sí te inmoviliza, ¿no? Pero yo a veces digo, a todo el mundo se le abre la oportunidad de tener este camino espiritual, o hay gente que va a vivir en la ceguera de esta realidad, ¿no? Que no es de este plano, ¿no? Entonces, digo, bueno, entonces, como decía Luis Carlos, lo puedo ver como a veces, digo, pues está siendo elegido de un puñado de gente o de personas para hacer algo que no a todo el mundo se le abre esa puerta, ¿no? Sí. Y ahí cambia puede cambiar mi perspectiva de verlo, como decías, de la buena suerte, la mala suerte, las buenas noticias, las malas noticias, pero sí a mí me cuesta, o sea, trato, ¿no? de hacerlo, de estar, y todo lo que me han sugerido, las leyes estas que hablábamos, ¿no? De potencialidad pura, todas esas ondas, al final viene uno que dice ejercicio práctico, ¿no? Sí. Yo trato de hacer el ejercicio práctico y no puedo. O sea, no porque no lo quiera yo hacer o lo desee, como la tercera tradición, sino porque cuando estoy tratándolo de hacer, llega un condicionamiento, o llega una etiqueta, o ya me estoy dando cuenta que estoy criticando a alguien, o ya me doy cuenta de que algo me choca, ¿no? Me resisto, dice ahí déjate fluir, ¿no? Como yo pienso que es el tercer paso, ¿no? De ya dejo, o sea, lo que va a ser, ¿no? Pero dudo, o sea, pero yo tengo que decirte hoy, como dices tú, no lo que sí estoy de acuerdo, porque ya lo he hecho, y luego me cacho y digo, no lo sientes, no lo vives, no te me lo has dicho, a mí no me lo digas, o sea, practícalo, que se vea, ¿no? Pero, pues esa es la parte que digo, bueno, entonces existe esa parte, la puedo ver como que estoy invitado, porque no en todas las comunidades se habla como aquí, ¿no? O sea, la filosofía que aquí te dan, la mayoría es totalmente condicionada también la recuperación, ¿no? Sí, pues. Y entonces hoy digo, bueno, prefiero preguntar y pues decir, bueno, ¿cómo le hacen, no? Y también veo lo que dice ahí del milagro, ¿no? De ya no sentir lo que sentías y que ya no vivir lo que vivías y echar una mirada hacia atrás de la situación cuando tú me dijiste, cuando llegué, que iba a pasar. Yo ya no sé cómo estoy, no, me siento muy mal, ¿no? Ya pasó. Pues yo no puedo caminar, tengo algunas limitaciones, etcétera, pero también veo lo que está pasando y es bueno. Entonces, yo no sé, y esa es ya mi mente condicionada, que a todo el mundo esté invitado a esta parte de espiritualidad, o a algunos se les sea, o nunca se les va a presentar el rescatador, y van a vivir así No, condicionados. entre más se te presente, pues más cabrón lo vas a ver, mijo. ¿Cómo? Pues el rescatador te inmoviliza, ¿no, hijo? Si no, Entonces lo vas a ver como la primera impresión es de que está muy cabrón. entre la China y amarrado. Sí, pues para que no quieras tú mover las cosas. Pero aquí dicen dos cosas con respecto a
encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con lo que llaman aquí la espiritualidad. Buena voluntad, sinceridad y una mente vacía. Vacía. ¿Ah? Son los elementos, pero estos son indispensables. Y por acá en otra parte, no lo encuentro, dice, nadie quiere curarse, a lo más quieren deshacerse del síntoma, quieren dejar sentado que han hecho un esfuerzo, quieren aprender algo para luego aplicarlo con otros, o quieren dejar sentado que no tienen remedio. La excepción es aquel que está dispuesto, ya preparado, para dejar caer todos los condicionamientos. Todos los condicionamientos. O sea, tú me preguntabas, ¿qué es lo opuesto a esto? El condicionamiento, ¿no? Ahora, ¿se le presenta a todo el mundo esta oportunidad? ¿Eh? ¿Se le presenta a todo el mundo esta oportunidad? ¿O? Sí, a cada quien en su momento, mijo. Es que a mí me gustaría que inmovilizaran a varios. ¿El qué? Eso pienso, que inmovilizaran a varios. Pues a mí me inmovilizaron, mijo, y fue una gran cosa. No, y aquí muchos no se dan cuenta que están inmovilizados, pero están inmovilizados, ¿eh? Eso tiene mucho que ver con nuestras responsabilidades actuales, ¿ah? Con no eludir nuestra responsabilidad actual. ¿Ah? Mi responsabilidad, mi preocupación es cómo están allá afuera. ¿Ah? ¿Para qué querías hablar? Para ver cómo están. ¿Cuál es mi responsabilidad? No, sí, acá nos lo dice, compañero. No, mi responsabilidad es pagar aquí. No, dice, aquí me debo confrontar yo mismo, ¿eh? Con la realidad que estoy en un trabajo terapéutico, por analogía, porque estamos hablando de un problema de salud, a donde he venido pidiendo ayuda. ¿Pero ayuda para qué? Para cambiar de vida. ¿Y cómo se cambia de vida? ¿Cambiando lo que vives o cambiando cómo lo vives? Lo que vives no está en tus manos, sino cómo vives lo que vives. Y no en ningún lugar que te permita olvidar la realidad de la que vienes. Ni se te permite, ni te debes permitir tú mismo la más mínima fantasía que lo exima de su responsabilidad actual. ¿Cuál es su responsabilidad actual para consigo mismo y para con los demás? La responsabilidad de mi estado emocional. La responsabilidad de tu problema de salud. Es tu responsabilidad actual para contigo mismo y para con los demás. No ir a ayudar allá a que compongan bien los coches y si no estás tú, pues ¿cómo los van a componer? Mi responsabilidad actual para conmigo mismo y es mi problema de salud. Y es que aquí cuando hablamos de que esto es un problema de salud, de repente llega alguna otra enfermedad o cualquier cosa, y eso sí creemos que es un problema de salud. Pero considerar que esto es un problema de salud nos cuesta trabajo, cabrón. Enfermo sí, pero del brazo, güey. De lo demás estoy perfecto. Bueno, del brazo y de lo que se le agregue hoy, la ciática y a ver qué más se me ocurre. Pero de lo demás, pues, ¿cuál problema de salud, güey? ¿Cómo creer que todo lo que pasa es lo correcto y que todo suceso es una ayuda? Solo verificándolo y viviéndolo y dejarme de oponerme en base a querer que entre por mi cabeza, cabrón.
en base a que impere mi necesidad y mi conciencia de mi necesidad. Derrotados ya estamos, güey. Ahora el problema es sabernos derrotados. Aquí nos dice, ha caído para no levantarse. En la cuenta final 1, 2, 3, 4, etcétera. Fuera. Es arrastrado a la orilla de ahí de donde estaba. ¿Quién lo arrastró? ¿Quién sabe? Dice, sin embargo, el caído no se da cuenta de nada. Ahí donde estaba solo hay tristeza y desaliento. Pasa un largo tiempo y al fin empieza a despertar con los que lo manejan y todo eso. La pelea ya terminó, le informan. Y el que perdió fue brutalmente noqueado. De milagro está vivo. Tienen que sacarlo casi arrastrando. Jugó, peleó y perdió. Nada se puede hacer. Le informan que no solo perdió esa pelea, sino que el médico oficial le ha dicho que no puede volver a pelear a riesgo de perder la vida, que está acabado, ultimado. En cuanto a ponerte a pelear con ese cabrón, ¿no? Podrás pelearte con otros, pero con ese güey no. Se despiden todos de él se queda solo en la calle, hace un somero balance de su situación económica, está quebrado, lleno de deudas. Los que estaban con él ya se fueron, lo ven con miedo, y su cabeza, su mente, no señor, su cabeza es una olla de grillos, sus pensamientos desquiciados por los golpes recibidos durante años y años, que indudablemente le han ablandado el cerebro y le han hecho mella. Y eso de ablandar el cerebro, no crean que es tampoco literal, hay aquí una cuestión donde nos dicen lo que pasa con la materia gris y la materia blanca, o en lo que se conocía como el Museo de Cera de París, ¿no? Donde te representaban un hígado o un cerebro de alguien como nosotros. Dice, y han hecho media, casi lo enloquecen, se sabe perdido, casi loco, abandonado, se para solo, desorientado, sin rumbo, sin esperanzas. Tiene una gran similitud con el adicto. Es por ello que pobreza es la derrota moral. Bueno, entonces, no es lo mismo estar derrotado que saberse derrotado. Derrota es haber caído y quedar solo, casi solo. Y lo más importante es no estar derrotado, sino saberse derrotado. Aceptarlo realmente, ¿no? Ya estamos todos, ¿no? Ahora, para que lo aceptemos, el rescatador nos tiene que ver qué hace para que nos demos cuenta de que así es. Y de que nos dediquemos a nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho.